No es de ninguna manera que se logra un despertar espiritual en el caso de las personas que estén conscientes y acepten el inicio, el desarrollo y la consumación de un proceso de transformación que es parte irrevocable de un despertar espiritual, algo que se logra a través de la ingesta de sustancias psicodélicas, químicas, esotéricas, hongos alucinógenos, marihuana, todo lo que sea psicodelia o psicodélico. Algunos conceptos que están de moda actualmente, principalmente en este punto geográfico llamado Tulum, tierra de alta vibración, de gran acumulación de energía, en la tierra en la cual la gente busca un camino que seguir, profético, místico, esotérico, ocultista, de luz, de oscuridad o de tinieblas, ayahuasca, el famoso sapo, es pues esto que se extrae de esta especie de sapo, Bufos alvarius, una sustancia que produce alucinaciones. Su principal característica es que produce y aumenta, incrementa la producción de serotonina en el cerebro. La serotonina se logra de manera natural mediante ejercicio, actividades de esparcimiento, el descanso, el comer bien, todo lo que sea wellness para el interior y el exterior. Ya desde ahí te das cuenta de que algo anda mal, pues es prácticamente una manera artificial y alterante de una realidad irrevocable para tener la cantidad suficiente de serotonina. Todas las maneras, los métodos, los caminos, las formas de alterar los estados de conciencia que se hagan de forma superficial y artificial producen personas, hombres y mujeres, discapacitados espirituales, personas incapaces y sobre todo gente que no desea enfrentar la realidad. Es como si quisieran escapar de este entorno, de este presente, de esta realidad. De ese tipo de pensamiento abunda en esta tierra de Tulum y en otros lugares a los cuales he visitado, pues se sustituye el esfuerzo, el aprendizaje, la experiencia, escúchame bien, de todo tipo de situaciones, incluyendo las experiencias de alto impacto, por soluciones fáciles y casi al alcance de muchos. Pues una de las maneras de ser partícipe, ¿verdad?, de esta hipocresía social es la apología, la romantización del consumo de marihuana como uso recreativo, como uso de esparcimiento, como uso de relajación, que sobrepasa el atrevimiento humano, llegando a niveles irreverentes, creyendo que el hecho de inhalar marihuana, de fumar marihuana, genera sanidad, genera relajación, genera curación, y no es así. Es innegable que todas estas formas, caminos, métodos que el ser humano está utilizando para alterar los estados de la conciencia por cobardía, comodidad y pereza,
tienen propiedades curativas de beneficio para la humanidad, pero la manera en que se consumen es lo que está de más. Desde cualquier punto de vista filosófico, religioso, histórico, a lo largo de la historia, los más grandes personajes de nuestra historia, al menos los que se han registrado en la historia de la humanidad, han tenido que experimentar en carne propia muchas cosas que hombres y mujeres en la actualidad no quieren enfrentar. Desde luego que hay un concepto en la humanidad visible al alcance de cualquier mentalidad. Hablo del libre albedrío, la decisión de escoger, de optar, de seleccionar. Sin embargo, al momento de no querer experimentar lo que en muchas ocasiones no se conoce, pues se siente lo que se siente, se piensa lo que se piensa, se vive lo que se vive, muchas veces por ignorancia, pues vivimos en una de las etapas de la humanidad con más acceso al conocimiento en cualquier forma. La salida fácil es la marihuana, la salida fácil es la ayahuasca, la salida fácil es el sapo, la salida fácil son los hongos, la salida fácil es la psicodelia, todo lo psicodélico habido y por haber, esas son las salidas fáciles. Al mismo tiempo que tenemos este concepto al alcance de cualquier ser humano llamado libre albedrío, que abarca el interior y el exterior, puedes tener libre albedrío exteriormente e interiormente. Es pues mediante esta validación que se debe de aceptar las consecuencias, las derivaciones, las provocaciones, la generación de nuestra siembra como producto final, como cosecha, pues es en esta tierra de Tulum donde abunda ese tipo de luz, luz que es tinieblas. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Lucas 11:35, en el cual Jesús hace una aclaración tan impresionante que de verdad te pone a meditar. Dice, dirigiéndose al sistema religioso en ese entonces, se lo dijo a los fariseos: mira que habiendo luz en ti, no sea tinieblas. Jesús estaba hablando que en este plano terrenal hay una luz que no es luz de Dios, no es luz de el Creador, es una luz que es tinieblas. En esta tierra de Tulum y otras tantas a nivel mundial, abunda ese tipo de luz, más allá de lo esotérico, de lo espiritual, más allá de lo religioso. Lo que más importa es la implementación en la rutina, en la vida diaria de esas creencias. Son tiempos en los cuales los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, los niveles de desesperación producidos por muchas cuestiones de la vida, las altas expectativas que tiene una mujer, las altas expectativas que tiene un hombre al momento de hablar de pareja, de buscar pareja, ¿verdad? Los altos estándares que se manejan, sobre todo en redes sociales, en medios de comunicación, la estandarización de arquetipos de belleza, de figuras a seguir, áreas de influencia, ideales que se nos son impuestos mediante la programación neurolingüística, visual, auditiva, aquí y allá. Es en estos tiempos donde más abunda luz, que es tinieblas, y más en estas tierras como Tulum. Pero la evidencia más fuerte, la evidencia más potente, la evidencia más innegable en la historia de la humanidad
Las más grandes personalidades en la historia de la humanidad no recurrieron a sustancias desconocidas, no recurrieron a alterar los estados de conciencia como se romantiza la figura de Jesús, la figura del profeta islámico, la figura de Buda, la figura de Krishna, la figura de Jacobo Greenberg y otros tantos. No hay registros de ello, sino que fueron personas valientes interior y exteriormente para enfrentar muchas veces la realidad, las situaciones, las experiencias que muy dentro de ellos no querían experimentar. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es esa, la de aceptar tu destino. Vivimos en un tiempo y más en esta tierra de Tulum donde se habla de desapego, de conciencia, de energía, ¿sí? De vivir el tiempo presente. Y es una realidad que la misma comunidad Tuluminati, ¿sí? La empresarial, la esotérica, la espiritual, la chamánica y más, predican esto aquí y allá, pero el hecho de no tener una casa, de no tener una vivienda, como todo ser humano, produce incomodidad. El problema es el mismo problema que se refleja en el cristianismo, en el islamismo, en el judaísmo, en el hinduismo, en el budismo, en el confucianismo. La gente habla de otra vida, de una vida eterna, habla de lo que importa, de lo intangible, de lo interior, ¿verdad? En el caso del cristianismo se habla del reino de los cielos y cosas similares, y sus rutinas, sus hábitos, su comportamiento te dicen que no es precisamente espiritualidad ni lo interior lo que buscan. Cada vez más abunda esta mezcla de islamismo con dinero y se cree que porque se tiene dinero, Alá está con ellos. Qué cosa más estúpida, qué cosa más ridícula es en este tiempo donde más se habla de luz y se carece más de luz. Es un tiempo en el cual es luz que es tinieblas lo que se ve aquí y allá. Jesús, al momento de ser arrestado, de ser enjuiciado, de ser crucificado, de ser asesinado, el profeta islámico, Mohammed, la paz sea con él, el rechazo de mucha gente que no le creía al inicio de su actividad pública, el rechazo, ya sabes que esos todos rechazan por parte de los judíos, referencias históricas como la historia de José, gobernador de Egipto, 13 años encarcelado, de ser vendido como esclavo, 13 años después cambia completamente su realidad, ¿verdad? Y es puesto como el segundo hombre más poderoso de la tierra. Referencias literarias, ¿verdad? El conde de Montecristo de Alexander Dumas, Edmundo Dantes, siendo encarcelado, le quitaron su mujer, le quitaron lo poco que tenía, ¿verdad? Regresa y toma posesión y venganza de lo que le correspondía. Referencias históricas, políticas, la historia fascinante de Nelson Mandela, puesto en cárcel 27 años para salir de la cárcel y ser nombrado presidente de Sudáfrica. Nada más y nada menos. ¿Cuál era el patrón común de estas personalidades que a lo largo de este video he mencionado? La de enfrentar la realidad, la de abrazar su destino. La misma historia y el mismo producto final, el mismo fruto, es lo que habla por sí mismo. Pues escúchame bien, ninguna persona, ¿sí?, trasciende alterando estados de conciencia de manera artificial y superficial, porque se pasan por alto, se brincan un factor determinante que grandes millonarios como Carlos Slim, Warren Buffett, Bob Proctor hablaban de ello, el aprendizaje, la experiencia. Hay una escena en la película de Limitless, Sin Límites, en la cual Carl, personaje que hace Robert De Niro, le dice a el personaje que hace Edward Nora, le dice que él no merece estar ahí porque llegó sin esa parte llamada aprendizaje y experiencia que produce sabiduría.
Es en esta tierra de Tulum y otros tantos donde se busca la alteración de estados de conciencia de forma irresponsable. Esto crea seres humanos incapaces, intolerantes, con un gran malestar espiritual y sobre todo incapaces de enfrentar la realidad, creando en ellos mayores apegos a lo que ellos mismos dicen apegados no estar. Toda persona que en algún momento, como ya dije, haya aceptado iniciar, desarrollar y consumar un proceso de transformación que culmina con un despertar espiritual, debe de estar consciente que si el destino es una elevación de conciencia, un aumento de energía, un posible despertar espiritual, un posible nuevo nacimiento, como se le llama en la cristiandad, en el cristianismo, habrá 5 miedos que tendrá que superar. Primero que nada, tendrá que superar, sobreponerse al miedo de las pérdidas físicas, afectivas, con personas o a nivel material. Y esto de las pérdidas afectivas de personas o desapegos materiales es mínimo lo básico de cualquier persona que aspira a un despertar espiritual, que aspira a verdaderamente una transformación como conciencia, como ser. Otro miedo que se tiene que superar sí o sí es el miedo a lo desconocido. Mira, vivimos en tiempos donde en el cristianismo precisamente se habla de que tienen profetas y apóstoles, pero cuando tú revisas la evidencia bíblica, desde Cristo, sus profetas, sus apóstoles, hasta los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, tenían un patrón en común. Eran enviados divinamente a territorios desconocidos. Eran personas de mente abierta, de espíritu abierto, de espíritu libre. Cualquier temor hacia lo desconocido, ya su mismo ser lo suprimía. Eran personas que habían sido grandemente entrenadas para ello mediante Dios en su universo, en sus recursos, en sus medios. El miedo a la crítica, el miedo al rechazo. Vivimos en tiempos donde la sociedad habla de poseer cualidades que en realidad no tiene, son inexistentes. Se habla de fuerza, se habla de voluntad, se habla de desapego, se habla de libertad en sí, se habla de ser muy fuerte, de que se sabe estar solo, de que se tiene resiliencia. Y no es así, vivimos en un tiempo donde hay tanto conocimiento que la gente tiene tanto acceso al conocimiento que no lo aplica. Y no son entrenados en este camino de la vida en cómo manejar la crítica y en cómo manejar el rechazo. Algo muy básico es que la gente mendiga amor, piensan que son muy sociales, que la gente los busca, pero en realidad le tienen un terror a estar con ellos mismos que debería de asustarlos, debería de generarles alguna duda, porque no es algo normal. Toda gran mente, escúchame bien, si tú tienes un potencial y tú mismo sabes, tú misma sabes que tienes un destino, sí, exitoso, vas a tener que pasar por esa parte de la soledad, sí o sí. Mientras no lo hagas, no vas a llegar al otro lado de tu potencial. Mientras tengas todavía apegos a las personas, a los amantes, a las amantes, es más, cuando todavía ejerces una paternidad, una maternidad excesiva sobre tus hijos que te permite entender que no son tuyos, que no te pertenecen, son de Dios, son de este universo, a ellos le pertenecen, no a ti. Mientras no superes eso, no vas a poder llegar a tu potencial. Es un gran síntoma, es una gran característica de una persona que ha tenido un proceso de transformación y que posiblemente culmine en un despertar espiritual, el saber manejar la crítica y el rechazo.
Vivimos en una sociedad, en cualquier parte del mundo, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Brasil, cualquier parte del mundo, en el cual el estándar es la aspiración al éxito. Mucha gente piensa que lo va a lograr, pero el hecho de observar mentalmente que se puede fracasar, de que se corre el riesgo de que en el camino se presenten parámetros, situaciones, lugares, personas, experiencias de alto impacto que no puedes controlar, fracaso en general. Vivimos en un tiempo donde la gente quiere triunfar, está enferma por triunfar, lo ves en redes sociales, se hace cualquier cantidad de cosas que comprometen su moralidad, que comprometen su bienestar, que comprometen sus familias, sus nombres, por un propósito, por un objetivo, triunfar en el concepto que ellos creen que es éxito. Pero el miedo a fracasar es latente, es parte de sus días. Le tienen un miedo a ser nadie, a ser anónimos, a fracasar. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La gente toma una figura que no le corresponde y empieza a hablar y a divulgar que ellos son luz, que ellos son libertad, que ellos son muy amigables, que ellos son todo lo bueno. Le muestran al mundo, Instagram es muy así, de ese tipo de mierda. Ahora resulta que la humanidad y todo ser humano, hombre, mujer, es pura luz. Hay un concepto del cual habla Carl Jung y dejó mucho material al respecto llamado la sombra, y es un concepto que ha retomado Jordan Peterson en los últimos años. Es esta parte de la que no le hablas a nadie, la sombra. Esto que es el potencial del ser humano, pero también es lo que más nos cuesta domesticar, someter, y que en muchos casos es todo un camino, todo un proceso para hacerlo así. Es algo que está muy ligado al cerebro reptil, al lado carnal del hombre, al lado del instinto del ser humano. Y creo yo que el más grande cambio que debe superar una persona que aceptó, está en y se está desarrollando y posiblemente finalizando un día, siendo consumado, un proceso de transformación y logrando posiblemente un despertar espiritual verdadero, genuino, es el miedo al cambio. Una frase que usan muchos de manera romántica y superficial, pero a la hora de la experiencia, a la hora práctica, no lo tienen en el corazón, no lo tienen en la mente. No es algo que vibren, no es algo que demuestren. La especie que más se adapte al cambio es la que sobrevivirá, según Charles Darwin. Vivimos en un tiempo donde en muchos lugares hablan de esa manera, pero le tienen un terror al cambio, desplazamientos territoriales, ¿verdad? Malas noticias, noticias médicas negativas. Hay gente que le tiene terror, escúchame, a vivir sin dinero, experimentar la sensación de no tener dinero. Hay gente que le tiene terror al hecho de envejecer. Están casados con la lucha constante contra el envejecimiento mediante cualquier tipo de método, pero no lo hacen por tener una vida sana, sino por vanidad. Obviamente es un concepto que es parte del ser humano. El problema es cuando el ser humano, hombre o mujer, se quiere vender como luz. Ay, míreme, yo no soy vanidad, cuando es todo lo contrario. Es el miedo al cambio, quizá el miedo más grande que un ser humano pueda experimentar. Los más grandes personajes a lo largo de la historia de la humanidad entendieron esta práctica estoica de delegar el control a una fuerza superior y tomando el control de lo que según Robert Greene
tenemos control como seres humanos en nuestras vidas, que es entre el 90 y el 95%. Pero ese 5% de lo que no podemos controlar en nuestras vidas, lo percibimos, lo sentimos, lo interpretamos como un porcentaje mayor, no como un 5%. La conclusión es esta: toda persona, hombre o mujer, que se les pueda llamar y reconocer como más ser que humano, que observan estos miedos que te mencioné yo hace un momento y lo hacen de una manera elevada, observándolos de una forma elevada, es decir, por encima de ellos, que los someten, que los controlan y que se sobreponen a ellos de manera constante, resiliente en la vida, que no le afectan interior y exteriormente, es muy posible que hayan tenido un despertar espiritual verdadero y genuino.